En otras noticias, la oficina del Procurador General informó del desmantelamiento de una banda criminal donde cada miembro familiar se dedicaba a realizar fraudes. Vamos con mi compañera Karen Vega con todos los detalles. Efectivamente, este es el expediente de cargos formales compuesto de 67 páginas, donde se ilustran las 37 acusaciones en contra de una familia hispana quienes realizaron estafas hipotecarias de más de 4.6 millones de dólares y que le dañaron el crédito a decenas de personas tras adquirir 12 propiedades de manera fraudulenta. Estos son los rostros de la familia acusada de destruirle el historial de crédito y el sueño de casa propia a decenas de personas que intentaban convertirse en propietarios de una casa. La familia Sarabia Martínez se dedicaba a usar a personas como prestanombres para que estos compraran y vendieran propiedades destinadas a ser embargadas. Es muy importante obtener toda la información posible antes de empezar a negociar o a buscar un tipo de hipoteca. La Procuraduría informó que fueron 12 propiedades las que fueron adquiridas de manera fraudulenta, generando 4.6 millones de dólares en pérdidas a diversas instituciones financieras. José Ricardo Sarabia Martínez, junto con su esposa Lauren Maes Sarabia, sus hermanos menores Pedro y Pablo, y también sus padres Ricardo Sarabia Salcido y Teresa Martínez, usaban sus licencias de agentes de bienes raíces y contrataban a prestanombres para después depositar dinero en las cuentas de estos y obtener préstamos fraudulentos y pago de comisiones. Al encontrar estas personas o estos anuncios donde dicen que cualquiera califica o que es más rápido, usualmente son unas banderas rojas. Entre los cargos, la familia Sarabia Martínez es acusada de violar la ley de crimen organizado de Colorado por falsificar, robar e intentar influir a un funcionario público. En nuestra edición de las 10 le tendré más recomendaciones para evitar ser víctima de un caso como este. Hasta aquí mi informe, Karen Vega, Noticias Colorado. Ahora regreso a los estudios. Muchas gracias, Karen, por tu reporte y te esperamos a las 10.